¿entiendes tú que nosotros, todo el mundo, quiénes son los que están bajo el pacto sinaítico, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel en el monte Sinaí, cuando le dio el decálogo? ¿Quiénes están bajo ese pacto? Sí, ¿A qué te referís? ¿Cronológicamente no, o en la respecto actualidad, al... ¿quiénes están obligados o no, cómo sería la palabra correcta? Porque un pacto es un convenio entre dos partes. Ajá, Se hace evidente muy claro que Dios es una de las partes. La otra parte, ¿quiénes son? el pueblo. ¿Cuál pueblo? De Según Israel. Éxodo 20, según Génesis 17:9, todos los que son descendientes de Abraham y por la promesa Israel. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la marca o la señal distintiva de que tú perteneces a ese pueblo? ¿Cuál es? La circuncisión. La circuncisión es la marca Distin- distintiva sí, que tú de que eres, perteneces a ese que pueblo. tú eres así, a Israel. No, no. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscártelo. Eh, Y debo decir algo. Franklin es uno de los pocos que me trae argumentos muy justificables, porque es justificable lo que está diciendo. El otro día me había dicho que la marca, perdón, la señal era el Shabbat, y le dije que no, y se lo comprobé. Ahora dice que es la circuncisión, para pertenecer al realmente tú pueblo. Dice. lo dijiste en un programa, pero yo no pude ver el programa. Me gustaría hoy verlo. Lo que sucede es que antes de Dios hacer el pacto, antes de él hacer el pacto en Sinaí, lo iba a hacer con un pueblo. Y la señal distintiva de que tú eras parte de ese pueblo con el cual él iba a hacer ese nuevo pacto, ese pacto, que en ese momento era un pacto nuevo, eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y la señal de que eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob era la circuncisión. Ah, una cosa es descendencia y otra cosa es pertenecer al pueblo por la circuncisión. Es muy diferente. Eso tiene una diferencia muy grande porque Ok, todos, déjame, déjame hacerte la mira, pregunta más sencilla. Los solo te, israelitas, solo te digo eso. ¿tú podías tú vivir dentro del pueblo de Israel incircunciso? Sí, Ah, sí. es novedoso para mí. Yo pensaba que los incircuncisos no podían vivir, morar dentro del pueblo. Déjame, Te lo voy a comprobar fácilmente. ok, Ok. Todos podían estar con Israel, vivir con Israel, mediante ellos quisieran estar con Israel en ese territorio, que no es, porque Israel no es una raza, ni es un país. Israel no es un territorio ni una raza. Israel es un pueblo. Eso tenemos que comprenderlo bien antes de meternos a un embrollo como este. Primero. Segundo, los que eran esclavos de ellos, los que eran sirvientes de ellos, todos estos debían de guardar el Shabbat, ¿sí? Y les tenían que permitir guardarlo. No los podían hacer trabajar. Porque el tema aquí es imposición o permiso. Ellos no les estaban imponiendo que guardaran Shabbat, les estaban permitiendo que tenían que guardarlo o que podían guardarlo. En primer lugar, los 10 mandamientos, todo extranjero lo podía guardar estando incircunciso. ¿Por qué te lo digo? Porque básicamente, la única imposición para circuncisión era celebrar la fiesta de Pesaj en Éxodo 12. ¿Sí? La única. El que quisiera celebrar la fiesta tenía que estar circuncidado. Y si no, no podía celebrar la fiesta. Si todos tenían que estar circuncidados para estar con el pueblo, ¿cómo es que después les dice?
que el que quiera celebrar Pesaj tiene que estar circuncidado. No tiene sentido porque ya lo estaba. Pero realmente no lo estaban, por eso tenía que circuncidarse para celebrar Pesaj. Entonces no vas a encontrar una imposición de circuncisión a los extranjeros para estar con el pueblo, incluso ni siquiera para ser llamados israelitas. Ahora, si se circuncidaban para celebrar Pesaj, ellos eran considerados como un descendiente de Israel, lo cual ya tiene otra explicación. Si me traes una tesis diferente que compruebe tu teoría, estoy dispuesto a recibirla. De lo contrario, podés ir a revisar. ¿Sí? Porque básicamente la imposición es sobre Pesaj, sobre la fiesta. Literalmente el 14 del primer mes. Literal. El cordero pascual, la sangre. Para hacer eso tenías que circuncidarte el prepucio. Entonces no es cierto que para celebrar, para ser considerado israelita o parte del pueblo, tenías que celebrar, tenías que circuncidarte. Pero si te circuncidabas y celebrabas Pesaj, entonces era o eras considerado como un descendiente del linaje de Jacob, que eso ya es otro tema, ¿no? Es muy claro eso. ¿De qué pasaje tú estás hablando? A ver. ¿Perdón? Lo de la circuncisión para celebrar pesa. Dame ese pasaje para ver. Te lo voy a buscar porque me acuerdo que es Éxodo 12, me acuerdo. Déjame ver rapidito y si no... ¿No viste al que subió ayer conmigo, Franklin? Ayer, no, no. ¿Sí? ¿No viste? No, ¿quién era? Un muchachito que terminó diciendo que los evangelios no son para hacer doctrina. Oh, ¿y para qué es? No sé, él estaba tratando de negar el tema del Shabbat, pero terminó diciendo que los evangelios no son para hacer doctrina. Déjame ver, Frankie, parece que me equivoqué con el texto. Déjame ver. Me acordaba que era Éxodo 12 o será Números 12. Sí, en Me acordaba Éxodo 12, 48. Éxodo 12, 48. Sí. Ah, sí, ya, listo. Sí, perdón. Eh, Mas todo siervo humano comprado. ¿Por qué dice comprado? ¿Por qué los comprados sí? Que tenía que ser circuncidado, ¿no? ¿Y por qué los otros no? Porque había gente que vivía con ellos que eran esclavos. Otros eran trabajadores por sueldo y otros vivían simplemente ahí y ellos se mantenían solos. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de ser circuncidado. Pero la comerá después de ser circuncidado y tendrá que acatar las órdenes del patrón. El extranjero y el jornalero, el extranjero, el que no trabaja para ellos, y el jornalero que sí trabaja para ellos, pero que no es esclavo, no comerán de ella. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Dios, séale circuncidado. La misma ley será para el natural como para el extranjero. La misma ley. ¿Ok? Es muy claro. Si ya estaban circuncidados, usemos la lógica. Si todos los que vivían con ellos y todos los extranjeros y todos los jornaleros estaban circuncidados, ¿cómo se les pide que se circunciden para celebrar Pesaj?
y listo, ¿no? Vamos a comenzar, eh, fíjate, por ejemplo, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Ujú. Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, Sí. entre nosotros. Eh, para Dios, le está dando una condición. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te Esa no es una multiplicaré, condición. una promesa. Eso no es una condición, o sea, Sería el pacto que está haciendo, el pacto que está haciendo ahí no es condicional una hasta promesa. el versículo 9. Una promesa. Él está prometiendo, la anda Ujú. delante de mí, sé perfecto, y una conjunción, pondré mi pacto entre mí y ti, Sí. y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró delante de su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Repita la palabra pacto una vez más. He aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque Sí. te he Yo te puesto. pediría que fueras conciso. ¿Cuál sería tu punto? El punto es que él le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia entre mí después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ujú. Eh, Dios le hizo una promesa a Abraham, y también hizo un pacto con Abraham. En ese pacto Dios le prometió a Abraham hacerlo padre de una multitud inmensa de gente y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero Pero ¿cuál sería tu Abraham, punto? Abraham Porque, tenía que guardar ese pacto. O sea que ¿cuál? si tú, el de la circuncisión, Ajá. ¿Y luego? luego, la nación de Israel, el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, lo hizo precisamente con los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Ajá. Exacto. A ellos, si tú vives dentro de la nación de Israel, No. incircunciso, ¿Cuál sería tu punto? Si ya lo estudiaste bien, tendrías que tener un punto específico. Solo me lo estás leyendo. ¿Cuál es tu punto aquí? el punto es que si tú vives incircunciso dentro de la en la nación de Israel, como tú me dijiste que sí se podía vivir dentro de la nación siendo incircunciso, Ujú. entonces tú no serías beneficiario del cumplimiento de las promesas de Dios. Tú estarías ahí por estar. Estás confundiendo los dos pactos. Uno es de promesas y el otro es respecto a un pacto en la carne, que es la circuncisión. ¿Cuál es el beneficio que recibe Israel como consecuencia del primer pacto que Dios hizo con Abraham? Primero, la promesa que es por la simiente, que sería el pacto del Mesías. Bien. Y, el, La bendición viene por ellos. Dice que la salvación viene de los judíos. y la bendición del segundo pacto en el monte Sinaí, ¿cuál El era? segundo pacto no tiene bendiciones, simplemente obedeces o no obedeces. Si obedeces te va bien y si no, no. Simple. Exacto. Y si te va bien, ¿qué te pasa? Si te va bien, Ajá. dentro del pacto de la circuncisión. Era un pacto de obras. Mientras que cumplías todo, te iba bien. Pero Espérate, nunca pudo ese pacto salvar las te voy a almas. buscar donde él dice, os haré una nación de gente santa y sacerdotes y gente santa. Déjame ver. ¿Ok? Os haré una nación. Es que mira, yo lo que te pediría es que fueras conciso. Estamos brincando mucho. Yo te respondo y brincas a otro y brincas a otro. Quedémonos en un solo punto específico y obviamente tratemos de solucionar ese punto específico, pero estamos saltando y saltando y saltando y saltando por toda la Biblia y así no vamos a edificar a nadie. eh, ¿Cuál es tu, pensar el mejor punto posible en contra del Shabbat?
si no se puede ahora, puede ser después, y me lo pones en la mesa, pero un solo punto, porque el tema es demasiado extenso, tiene demasiadas aristas. Ok. Eh, Tú me dijiste que sí se podía vivir en Israel siendo incircunciso. Sí, ¿Cuáles son los beneficios de tu morar entre los israelitas en la nación de Israel siendo un incircunciso? todos. ¿Cuáles? Podés celebrar las fiestas, podés celebrar Shabbat, podés servir al Dios de Israel, podés presentar ofrendas, podés acercarte al tabernáculo de reunión, podés ser llamado israelita, todos los beneficios. El único detalle está en Pesaj, que eso tiene una explicación también, pero si hablamos de beneficios, todos. Una misma ley para el natural como para el extranjero, una misma ley. Salían a luchar, recibían heredades. Caleb era extranjero y recibió heredad. También Josué era extranjero y recibió heredad. Eran extranjeros que como querían celebrar Pesach terminaron circuncidándose. Claro, eso era la ley del pacto, simple y sencillamente. Pero nunca eran obligados a circuncidarse simple y sencillamente porque sí. Eso no está escrito. Ahora, la descendencia de Abraham tenía que circuncidarse sí o sí, pero eran los de sangre. ¿Se ¿Y por entiende? qué Dios expulsó a los incircuncisos de la tierra? ¿Por qué? ¿A cuáles incircuncisos expulsó? Vamos a ver. ¿Sí? Mm. Sí, sí, sigue hablando, déjame ver. Mm. Bueno, yo estaba hablando de las inconsistencias protestantes, ¿no? De la teología decadente, que va en contra del Shabbat y que de esa manera se quedaron sin básicamente sus doctrinas fundamentales. Auténtico judío. Mira este comentario inconsistente. Auténtico judío, no. Auténtico israelita. No es lo mismo judío que israelita. Un judío es uno que es descendiente de una de las 12 tribus. Israelita es cualquier descendiente de cualquiera de las 12 tribus. Tu argumento no es consistente. Estás hablando de judío aquí. En ese tiempo no se hablaba de judíos ni de israelitas, sino solamente de los descendientes de Jacob. Cada quien y cada cual de la tribu específica, de las 12 tribus de los descendientes de Jacob. Entonces, si el argumento es inconsistente, sí, obviamente la doctrina va a ser inconsistente. Quizá por ahí se equivocó poniendo judío en vez de israelita, pero es que para ser verdadero israelita como un descendiente de Jacob, te tenías que circuncidar y celebrar Pesaj, pero era por la fiesta. La fiesta te imponía la circuncisión y si no te circuncidabas no podías celebrar Pesaj. Pero todas las otras fiestas, incluyendo Shabbat o cualquier otro mandamiento, incluyendo
ceremonias, incluyendo los sacrificios de animales, cualquier cosa que podían hacer los israelitas lo podían hacer los extranjeros, menos celebrar Pesaj, menos celebrar Pesaj. ¿Ya? Y por supuesto, el pacto de Abraham, de la circuncisión, era con todos sus descendientes, ismaelitas en general, todos. Pero la promesa que es el pacto también de Abraham, que es el Mesías, solo mediante Jacob. Y no hay que confundir un pacto con el otro, porque entonces vamos a terminar circuncidarnos del prepucio también. Y eso es un problema que yo estoy tratando de solucionar. No hay asidero bíblico. Miren, un pastor, no hay asidero bíblico en el Nuevo Testamento para defender el Shabbat. Eso es una afirmación gratuita, porque explícitamente dice, guarda los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento. Eso es explícito. Y uno de los mandamientos de Dios es el Shabbat. Una Y es pregunta. un pastor. Eh, los, los israelitas guardaban la Torá. Claro. ¿Por qué fueron expulsados de la tierra y por qué fue destruido el santuario? ¿Por qué fueron desmembrados y expulsados? Se perdió el arca del pacto, las Porque tablas fueron. invalidaron el pacto. Y, pero se puede invalidar el pacto si se cumple. O sea, cómo es cómo invalidaron el pacto y a la vez lo cumplieron? ¿Cómo lo iban a cumplir? E invalidarlo a la vez, esa sería tu pregunta. Sí. Porque el pacto de la circuncisión no era simplemente circuncidarte, sino que simplemente, primero era la señal de la sangre en el prepucio cortado, la gota de sangre era la señal del pacto. Cuando el prepucio ya estaba cortado y sanado y todo ese tema, era el mismo pacto. El pacto estará en vuestra carne. Pero no era solo lo que tenían que hacer, porque este pacto ciertamente tenía, por ejemplo, otros sacrificios de sangre. Pesaj, los animales que sacrificaban en las otras fiestas, el sacrificio continuo de diario, el sacrificio en Shabbat, guardar todos los mandamientos de Dios, todo. O sea que ellos fueron, Invalidar el pacto que estaba en la carne era precisamente sujeto a la obediencia de todo. entonces ellos por su desobediencia y porque invalidaron el pacto, por eso fueron expulsados. Sí, O sea que no cumplieron con el pacto. no cumplieron con el pacto. Ok. Estaban Entonces, circuncidados de la carne, que sí, era el pacto en la carne, sí, ese sí lo pero tenía. las ordenanzas del pacto en la carne no las cumplieron. Guardar los mandamientos, eso no lo cumplieron. Algunos eran idólatras y también quebrantaron otros mandamientos. Otros simplemente estaban haciendo ofrendas por hacerlas. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Moisés murió postrado en el desierto y no entró a la tierra prometida porque desobedeció la voz de Dios. Bueno, se le dice a él que no le dio la gloria a Dios y por eso no entró a la tierra prometida, ¿no? Y Claro. estaba circuncidado, igual. O sea que Dios es perfecto y ¿quién puede cumplir con los requerimientos de justicia, de santidad y perfección de Dios? No, sí se puede. Y pues entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Cómo? ¿Para qué vino Cristo entonces si se podía? Es que se pudiera o que fuera o que no fuera una imposibilidad no implica que alguien lo haya hecho. O sea que se podía pero nadie pudo. O sea, se podía pero nadie lo hizo. No era una imposibilidad. Es como que yo te diga a ti, óyeme, corre 100 kilómetros. Podés.
porque tenés piernas. Pero de que lo querás hacer o que llegues hasta el final, sí. Entonces el hombre podía, tenía la voluntad, la fuerza, el No, la espíritu, voluntad no. todo. No tenía la voluntad, ni la fuerza, No. ni el Mira, te espíritu. voy a leer un texto. Te voy a leer un texto, porque tenemos que creerle primero a Dios. Lo que digan los demás no me interesa a mí en lo personal, te soy honesto. ¿De acuerdo? Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Estamos en la Torá, ¿no? Porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, para que lo oigamos y lo cumplamos. Ni está lejos de ti en el mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al otro lado del mar? Y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos. Porque está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Fue el ser humano el que no quiso cumplir. Y no queremos actualmente. Si estuviéramos bajo ese pacto, estaríamos muertos. Entonces, si, el, si estaba Sí, tan cerca en la boca, tan cerca de confesar con su boca, pero nunca lo vieron, entonces, ¿cuál es la razón que no pudo cumplir no quiso cumplir la ley de Dios? porque somos malos. No hay quien Entonces, haga lo bueno, dice la palabra. entonces No ahí hay es donde justo se ni uno. necesita. Entonces, por esa razón vino el Cristo, el Mashiach. Pero ¿cuál es tu punto? Mi Solo por punto eso no es, vas a guardar bueno, Shabbat. mi punto sería exaltar al Mashiach, porque yo veo que todos los caminos, no importa qué avenida tomes, siempre va a concurrir y terminar en el Mashiach. Fíjate que siempre va a culminar con el Mashiach. Pero ¿cómo exaltás al Mesías sin obedecerle? No entiendo. ¿Cómo? No, eso sería imposible. Al Mashiach hay que obedecerle siempre. Todo lo que él enseña hay que hacer, ponerlo en práctica, ¿Y claro. por qué no guardas el Shabbat entonces? Esa sería El la pregunta. Mashiach no enseñó Shabbat nunca, que yo sepa. Fue el mismo Mesías el que le dio la tabla de los 10 mandamientos a los hijos de Israel. Eso sería, fíjate, lo que sucede es que yo entiendo que estamos hablando de un nuevo pacto. Dentro del nuevo pacto, yo no veo que el Mashiach legisla acerca del Shabbat. Y cuando él legisla acerca del Shabbat, aparenta ser que él está disminuyéndole la importancia al Shabbat. Es lo que parece ser Sí. cuando él dice, yo soy el Señor del Shabbat. Los sacerdotes profanaban el Shabbat en el templo y todo ese tipo de cosas. Su lenguaje, como él habla, da a entender que está disminuyéndole la importancia al Shabbat. No veo que está glorificando, exaltando y confirmando el cumplimiento del Shabbat, sino todo lo contrario, quitándole y restándole importancia. Pero si ya se quebrantaba el Shabbat en el antiguo pacto, ¿cómo decís que el Señor lo minimizó? Si ya se quebrantaba. Él lo minimizó con respecto a lo que los apóstoles estaban haciendo en ese mismo contexto. Los apóstoles estaban haciendo algo que según los escribas y fariseos era Y le incorrecto. crees a los escribas y los fariseos. Él pudo, Y ¿eh? le crees a los escribas y fariseos cuando dicen que estaban quebrantando el Shabbat. No, Entonces, yo no le creo a los escribas y fariseos, yo le creo al Señor Jesucristo que pudo haber corregido y pudo haberle dicho, no, ustedes están equivocados, ellos no están haciendo es que no nada estaban malo. haciendo nada malo. Todo lo contrario. Entonces, exacto, pero el maestro no los corrigió, él se fue a la Torá y empezó a hacer una exégesis, empezó a decir, pero fíjense, David hizo lo que no era lícito hacer y fue sin culpa. ¿Fue sin Los culpa? sacerdotes ¿Por qué? hicieron lo que no era lícito hacer y eran ¿Por sin qué fue sin culpas. culpa David? Y entonces, no sé, Es exactamente, no sabes. Y tendrías que saberlo. no tiene que ver. No, ¿Por qué fue fíjate, sin yo no culpa? tengo que saber. Para mí basta que el maestro lo haya dicho. Fíjate, No, no. tú tienes que ver lo siguiente. Yo no tengo que saber por qué David era sin culpa. Yo creo al maestro. El Pero maestro claro que dijo, tenés que saber. David, fíjate, porque para esta conversación no necesito Pero yo sí saberlo. lo sé.
¿Por qué? Porque David tenía hambre, porque, No, él comió porque porque tenía hambre, claro que sí. su vida dependía de ello. Lo que yo quiero que No, tú pero déjame veas que te es lo explique, que... Dale, porque me dijiste que no lo sabías. Eso es desconocimiento. Eso es todos desconocer para tenemos qué son los desconocimiento. To- mandamientos. El Shabbat no es para que to- aguantes hambre, porque es una fiesta. Toda persona que no que esté con hambre en Shabbat tiene que comer o irse a ganar la vida y regresar lleno de alimentos. Cuando el Señor Jesucristo dice que es el dueño del Shabbat, prácticamente, y también dice que el Shabbat fue hecho para el hombre, lo que estarías haciendo es menospreciando lo que es de Dios, o sea, Jesús. Estarías menospreciando lo que es posesión de Él. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo pone este ejemplo, de hecho, dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Si te pregunto si Él cumplió la ley por vos, ¿qué me dirías? Ok, yo quiero enfocarme en el pasaje donde los apóstoles estaban recogiendo Pero espigas yo te en voy a el dar la día de reposo, respuesta, te porque voy a dar la respuesta ahora, porque el otro pasaje, ya te lo dije, la vida es superior al mandamiento. Si tenés que mentir para salvar tu vida, no vas a ser culpable de mentira o de ser un mentiroso, porque la vida es superior al mandamiento. ¿Se entiende? No vas a ser culpable si mentís para salvar tu vida o si mentís para salvar la vida de tu familia. Nunca vas a poder ser llamado mentiroso. En tal caso sería llamado sabio. Y eso está desde el Antiguo Testamento. David se hizo pasar por loco, ¿o no es cierto? Él sí, mintió. ¿Cuándo David fue llamado mentiroso? ¿O cuándo fue condenado por y, eso? Jamás. y Abraham mintió ¿Abraham también, también Abraham mintió. mintió? Sí, ¿Y cuándo fue llamado mentiroso? ¿Acaso no dice, Abraham cumplió mis mandamientos, mis preceptos, mis ordenanzas y mis leyes? Y él mintió. Queda muy claro y establecido que la vida humana es superior al mandamiento. Los apóstoles lo dejaron todo para seguir al Mesías. Por supuesto, ellos no trabajaban. Por lo tanto, ellos pasaron por ese sembradillo cumpliendo lo que dice la misma Torá. Puede pasar, frotar espigas, comerlas, pero no llevar nada para el camino, porque eso ya sería un abuso. Pero saciarse ahí lo podían hacer y los dueños de los campos estaban obligados. Los fariseos y escribas siempre han sido mentirosos. No entiendo por qué les creen a ellos, pero yo te voy a dar la respuesta en Mateo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. El Shabbat de la ley, sí. No he venido a abrogar el Shabbat, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Y otros dicen que él vino a cumplirlo todo. Pero adelante en el 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. ¿De qué mandamientos está hablando? De los mandamientos de la ley. A no ser que me digas que de otros. Pero eso sería sí. una eisegesis. Ok, fíjate. Tenés que enseñar los mandamientos de la ley, mi hermano. Ahora ¿Perdón? bien, ¿perdón? No entendí lo que me dijiste. Que tenés que enseñar los mandamientos de la ley. Ok, déjame enseñarte algo. Pero Eh, en otro pacto, en otro convenio, es otro pacto. La ley es la misma en otro pacto. ¿Sí? ok, Jesucristo es el Señor del Shabbat, el Sí. legislador. Él es la manifestación visible del Dios invisible, ¿sabes? La manifestación, la representación máxima del Padre, del invisible, ¿verdad? Él está allí y Él está Sí. legislando.
Él es superior a Moisés y a todo lo que él no vino a contradecir, sino a cumplir lo de los profetas y dar la exégesis, la explicación correcta. Los escribas y fariseos, los saduceos y los judíos no entendían la Torá. El que entiende la Torá es el Mashiach. Él dijo, cuando venga el Mashiach, él nos enseñará todas estas cosas. Estás Y equivocado. él dijo, yo soy. Estás equivocado. Te lo muestro con un texto bíblico. Ok. Porque Estoy cada aseveración que equivocado en haces, que el maestro no es el maestro. Él no es el maestro por excelencia. O sea, él no es quien nos enseña la Torá. sí, pero me dijiste que los fariseos no entendían la Torá. Bueno, no lo entendían del todo. Lo que dice Pablo es que si hubiesen entendido, no habrían crucificado al Mashiach. Sí, pero Ellos en lo el sentido de crucificaron los porque no. mandamientos sí lo entendían. Bueno, pero en sentido general, ellos se hicieron enemigos de Dios y se fueron al infierno porque crucificaron al Mashiach. Ellos no se fueron al infierno. En primer lugar, no. Mira lo que dice, Pero él le dijo a usted, nuestro padre el diablo, a menos que tú creas que. Entonces, ¿tú crees que los escribas y fariseos que crucificaron al Mashiach, de quienes el maestro dijo, ustedes son hijos del diablo, esas personas no. Yo no puedo hacer una acusación personal, pero en el contexto de general, para mí, todas esas personas que crucificaron al Mashiach no están en el reino de los cielos. igual Pedro fue llamado Satanás también. Así que Pedro estará en el infierno también, entonces. No, Recordemos no que creo. tenían que crucificarlo también. O sea, ahora Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero, Pero háganlo de corazón, no como ellos sí, que simplemente pero, ordenan. exacto. Pero ellos ordenaban la verdad. Lo que Sí, no hacían era poner por obra la verdad, pero lo que enseñaban era correcto. hasta ese momento sí. Pero No dice otra cosa el texto. Estamos en Mateo 23. Hasta ese momento ya estamos bastante avanzaditos. es que tú tienes ¿Sí? que, si tú comparas, el maestro dijo que en ese Pero momento, dame ¿ah? una... No, 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 no tuerzan el texto. No lo tuerzan. Sí, ¿Cuál Dios texto? mío. No lo tuerzan. Estás torciendo el texto. Estás diciendo que hasta ese momento. No, no he terminado la expresión, no me ha dejado terminar lo que voy a decir. Ok, si me tiene que darme un espacio para poder expresarme, si no, realmente no sé, luego ya no nos vamos a entender. Fíjate. Eh, Comparando samaritanos y judíos, la interpretación de la Torá de los judíos era más correcta que la de los samaritanos. El maestro le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la interpretación de los escribas y fariseos y los intérpretes de la ley en relación a la interpretación, al entendimiento que tenía Cristo el Mashiach, era inferior. El Cristo tenía una interpretación mucho más correcta de la Torá que la que tenían los escribas y fariseos. Exacto. En ese momento él le dijo, sométanse a ellos, porque ellos eran la autoridad, se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero cuando Estás llegó el torciendo el cumplimiento, texto. ¿por qué? Y eso es un sesgo cognitivo. Querés que el texto diga lo que ya pensás. ¿Qué? Partamos de una base común. El Mesías tiene la mejor interpretación de la ley. Eso es definitivo. Definitivo. Eso es lo que estoy diciendo. Y el que tiene la mejor interpretación de la ley te dice a ti, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Sí, pero eso es en el contexto del momento, porque hubo un punto de inflexión donde los escribas ¿Dónde? y fariseos le ordenaron a Pedro, a Pablo, los hermanos, no prediquen en el nombre de Jesús. Bueno, ya no podemos hacer eso porque es No. menester
obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, Ese no es tú un punto tienes, de inflexión de la ley, es un punto de inflexión en la interpretación del Mesías. Ellos no exactamente, creían en el Mesías. exactamente. Pero respecto a la ley y a la cátedra de Moisés, que básicamente es la Torá, los 10 mandamientos, la obediencia a Dios, estamos hablando de la cátedra de Moisés, en primer lugar acá en este texto, Ok. ¿ok? Después que los apóstoles empezaron a Listo. predicar el evangelio de salvación, ¿dónde estaba la vida eterna? ¿Entre los judíos en la Torá o con los apóstoles? Es que cuando me hablas de Torá, ¿me estás hablando del antiguo pacto o de qué? La autoridad. Los escribas, hubo un momento de inflexión donde tú o te quedabas con los escribas fariseos o te ibas con los apóstoles, porque ellos no, definitivamente no se pusieron de acuerdo. Tú lo sabes, ¿verdad? No, no, Entonces, no, pero por eso decime, cuando hablas de la Torá, ¿te referís al pacto o a los 10 mandamientos en este caso? me refiero, tú me estabas hablando de la autoridad de los escribas y fariseos, que Cristo le dijo, todo lo que hagáis, diga, os mandéis, hacedlo. Ajá, Me lo dijiste. sí. Exacto. Entonces, llega un punto de inflexión donde tú tienes que decidir, te quedas haciendo lo que te mandan los escribas y fariseos o te vas con los apóstoles. ¿Me estás diciendo que si un escriba y un fariseo les ordenaba guardar los 10 mandamientos, eso no lo tenían que hacer tampoco? ¿O de qué me estás hablando? Porque el Señor Ok. es claro cuando habla Si, de la ley y de la cátedra. si tú tienes a los escribas y fariseos y los sacerdotes y la gente enseñando la Torah, y todo eso para ti es lo correcto y es lo correcto. ¿Para qué los apóstoles? O sea, ¿por qué se necesitó de apóstoles que vinieran a enseñar otra cosa? Porque los apóstoles vinieron a mostrarnos que estábamos en un nuevo pacto con la misma ley de la cátedra de Moisés. Exacto. ¿Y quién era que perseguían a los apóstoles y lo mataban? Los fariseos, los escribas. Porque tenían un sesgo cognitivo, como Pero, tú pero es acabas que de es decir. evidente que ellos no comprendieron el pacto, pero la ley la tenían bien comprendida. Es, entonces no entendían el pacto, pero sí entendían Sí, la es ley. lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dijo que ellos tenían una posición de autoridad y que tenían que someterse a ellos, Sí, pero no dice explícitamente los escribas y fariseos, su interpretación de la Torah es mi correcta, hermano, porque, otra vez estás torciendo el texto. ok, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. el argumento es la cátedra de Moisés. Los mandamientos, la Torá, ellos simplemente tenían que cumplir todo. Pero en el nuevo pacto, la salvación es por gracia y aún así tienes que cumplirlo todo. ¿Por qué te lo digo? Porque en Romanos 2:13, Sí, escucha lo que dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo sin cumplir mandamientos es una fe muerta. Es un exacto, cadáver. fíjate, exacto, oye, fija exactamente. Los escribas y fariseos eran unos cadáveres. ¿Por qué? Porque Sí, en eso estoy de acuerdo. ellos se sentaban en la cátedra de Sí, Moisés. Eran doctores de la ley, tenían toda la preparación, los estudios. Y el maestro le decía, lo que ellos manden, hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras porque son sí, hipócritas. Entonces, es evidente que ellos, eh, y fíjate que la hipocresía, él dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ellos, ellos eran doctores y conocían la letra, pero no entendían, no conocían la intención, el propósito, no tenían el espíritu de la ley. exacto, pero ellos estaban, Por eso eran, era por eso es que eran pero los así. Y por eso yo apóstoles, no le.
no le daban importancia a la Pero, Torá. Realmente ellos la enseñaban, pero no la pero los practicaban. apóstoles estaban en el antiguo pacto o en el nuevo. En Hechos de los, no, ya yo estaban en Hechos, ya yo estaba en el nuevo pacto. ¿Y por qué dice que tenés que para ser justificado tenés que cumplir la ley y no solo oírla? Porque la ley no es el pacto, ni el pacto la ley. La ley es la misma, aunque estés en el nuevo pacto. Sí, porque en el contexto de la ley, en el contexto de la ley, para tú ser llamado justo, tú tienes que cumplir la ley, claro. No, en el contexto del nuevo pacto. O me vas a decir que Pablo estaba diciéndole a los romanos que se pasaran al antiguo pacto. No sé qué texto Romanos tú estás 3. hablando. Vamos a ver. ¿Cómo así, Franklin? Romanos 2:13, perdón. Romanos 2. Vamos a ver. El 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Ok. ¿Cómo es justificado un hacedor de la ley? ¿Cómo se justifica un hombre que hace la ley? ¿Cómo se justifica? ¿En Cristo? De eso viene hablando. Ok, vamos a ver arriba. Dice, Está hablando de la misericordia de la ley, de la misericordia de Dios, de la benignidad de Dios, del arrepentimiento. Está hablando de la dureza del corazón, de la vida eterna. Todo el contexto te marca el nuevo pacto, pero te dice, mira, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y la ley escrita en los corazones es nuevo pacto, pero es la misma ley. Acá no hay otra forma más que si de construir todo el texto. Tenés que cumplir la ley. El Shabbat es ley, por lo tanto tenés que cumplirlo. Es muy simple cuando ya lo entendés. Hay que sacarse el sesgo cognitivo para ver los textos. A no ser que porque Pablo todos estuviera los que, enseñando el antiguo pacto y se pudrió todo aquí. ok, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese es lo mismo que Jesucristo decía de los escribas y fariseos. Entonces, él le dice más, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, permaneciendo en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son Vida eterna, contenciosos y no obedecen a la verdad. vida eterna. ¿Mm? Pero Pablo estaba, Pablo ira, estaba, sino Pablo estaba que, enseñando vida eterna por practicar la ley. ¿En serio? ok, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pablo predicaba vida eterna por obras. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Listo. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al justo primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ujú. Nuevo pacto. No hay acepción de personas. Porque todos, aquí no está hablando de pacto.
¿De qué está hablando entonces? ¿De que la ley te salva? No, ¿De qué está hablando? yo creo que él está haciendo aquí acusando a él está argumentando acerca de que todos los hombres son pecadores, que los hombres, ¿No hay distinción de personas para Dios? Eso es antiguo pacto. exacto, que no hay distinción de persona para Dios, que Dios, todos los hombres están bajo pecado, todos los hombres son Eso es nuevo pecadores, todos pacto. los hombres han quebrantado. Eso es ¿Eh? nuevo pacto. Sí, pero eso es, Bueno, respóndeme algo. tú- Pablo estaba enseñando entonces que la salvación viene de la ley, por cumplir la ley. Nada más. Eso es lo que estaba enseñando Pablo. no, esto es un discurso realmente, hay que No lo contextualizarlo. conoces, no lo has estudiado. Dice, mira, por lo cual eres inexcusable, No lo leas, hombre. no lo Es lo que leas. está hablando que Léelo despacio para tu foro íntimo, porque es imposible que Pablo estuviera enseñando vida eterna por un pacto de obras. Por lo tanto, estaba enseñando que en el nuevo pacto nosotros tenemos que cumplir la ley. Léalo despacio en su foro íntimo, pídale sabiduría a Dios. Tu sesgo cognitivo quiere que el texto diga lo que ya crees. Ese es el problema. no, ¿Mm? bueno, Te lo digo pero con no todo trate, cariño y respeto. no me hagas esa acusación, no es necesario, porque estamos teniendo una No, pero eso conversación. es un sesgo cognitivo. Es mejor Entonces, saber lo eh, que uno tiene, porque está bien, estás pero forzando Rodolfo, el oye lo que texto. sucede. Oye, ¿qué sucede? Tú me dices a mí que yo tengo un sesgo Ujú. cognitivo. Ese sesgo yo no lo puedo ver. Para mí yo no lo tengo. Tú sí lo ves. Pero si yo te acepto a ti que yo tengo ese sesgo, entonces yo estoy creyendo en ti. No, Y yo no creo que tú quieres que yo crea en no. ti. Date Exacto. cuenta que querés. Por mí mismo debo darme Tenés que cuenta, ¿verdad? darte cuenta que estás forzando el texto a que diga lo que no dice. Ahí te das cuenta que Pero, tenés un sesgo. ¿qué, qué entiendes tú que yo estoy diciendo que ese Me texto dijiste que dice? no está hablando de pacto. No veo que está hablando de Entonces la pacto ley te porque está hablando salva. incluso hasta, Entonces la ley te salva. La ley sin pacto te salva. pero incluso él está hablando de gentiles que hacen, oye lo que él Pero, dice aquí. pero respondeme. Él habla hasta de, Si no está hablando de pacto, decime entonces, ¿la ley te salva? la ley no Entonces no está salva. hablando, entonces sí No, está hablando de un pacto. Si me decís que está hablando del antiguo pacto, respondeme entonces, ¿Pablo estaba enseñando a guardar la ley conforme al antiguo pacto? ¿Sí o no? no, no Entonces es creo, el no. nuevo pacto. Por, listo, es que es así como se determina. Cuando No, vas, no, mira, es que es para a mí, yo entiendo que mira, él está argumentando, Franklin, es que Pablo, antes de llegar a una sí, conclusión, sí, él sí. va haciendo toda una, él está argumentando aquí Franklin, y explicando, escúchame. sí, Tomá Romanos 2. Es un consejo nada más. Agarrá un Word, tomá Romanos 2, lees cada parte de Romanos 2 y con cada una de las partes te haces preguntas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Responde todas las preguntas y venís otra vez acá y me explicas. Respondelas todas, porque lo que hicimos ahorita, el ejercicio que te acabo de hacer, si te das cuenta, obviamente te pone a pensar. Es que si yo estoy diciendo que no habla de pacto, eso crea problemas, crea preguntas. Si no habla de pacto, ¿de qué habla? Ah, ok, habla de la ley. Pero entonces la ley salva, porque ahí lo dice, vida eterna a los que cumplen, la ley salva ahora, sin pacto. Uf, qué problema, no puede ser. Desechemos eso. Habla del pacto antiguo, ok, eso crea otro problema. Pablo estaba hablando de cumplir la ley según el pacto antiguo para salvarse por el pacto antiguo. Uf, qué problema. Problema. Uf, se salió. Es un problema, ¿no? Desechemos eso. Hacete preguntas, solucionalas y por supuesto, si quedas con más problemas que soluciones, el fíjate, equivocado serías vos entonces. ok,
Él viene desde el capítulo 1 hablando acerca de la culpabilidad del hombre, donde empieza a decir, la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. Él está hablando en términos general, él ni siquiera está hablando de forma específica acerca de los judíos, sino que está hablando de todos los hombres, judíos, gentiles, griegos, todos. Y él está haciendo una introducción donde quiere demostrar la culpabilidad del hombre, que el hombre es pecador. Antes porque eso es un discurso, ¿no? Pablo todavía no está hablando ahí de ley, de pacto, ni nada de eso. No, 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 no. Hacete un Word, hace un ensayo de 5 páginas y me lo traes aquí. Pero me solucionás. Ahí estás sobre tu sesgo otra vez. Yo quiero que diga lo que yo quiero que diga. Eso no es una investigación. Sería como que me cae mal el sospechoso y lo condenamos y listo. No. Es lo que la investigación arroje. Me cae mal el sospechoso, pero de pronto es inocente. Investiguémoslo. Es un sesgo cognitivo. Fíjate, A mí me fíjate, pasa muchísimo, me pasaba muchísimo cuando empezaba yo a escribir. Yo me daba cuenta, Dios mío, pero voy a tener que borrar 15 páginas porque todo esto es mi opinión. Pasa mucho. Anda a estudiar Romanos, querido hermano, me traes el ensayito, lo revisamos aquí, pero tenés que solucionar todo. Porque lo que acabas de decir es fácil. Dios está diciendo la culpabilidad de todo hombre. ¿A quién le dio la ley y el pacto? A Israel. ¿Cómo puede estar hablando de ese pacto? O incluso de esa ley cuando la ley estaba solo sobre Israel nada mira más. esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. El judío primeramente, también al griego. Él está hablando en términos genéricos, no está hablando a judío específicamente o a Mi griego. hermano, Por- mi hermano, el antiguo pacto era solo para los judíos y los que se hacían partícipes con ellos yo no estoy si hablando de querían. antiguo pacto, estoy hablando de la carta de Pablo ahora. Pero ¿de qué pacto es entonces que habla la carta? En ese capítulo específico, En lo que querás, en el capítulo, ¿de qué pacto habla? ¿No sabes? no te entiendo, no entiendo tu pregunta. Exacto, exacto. Yo te respeto muchísimo y en serio me encanta hablar contigo, pero hay que hacer la tarea, hay que pagar el precio. Haz un ensayito. Jesucristo pagó el precio, Adolfo. Yo no te estoy hablando de pagar el precio por salvarme, yo te estoy hablando de pagar el precio por hacer teología. No, no, Si venís aquí solo a decir Jesucristo, cosas que no entendés, en dónde vas a tener tu recompensa en los cielos? ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo hablé cosas que no sabía. no, Hay que Adolfo, pagar el para precio. poder tener una conversación hay que tener paciencia. Tú no puedes querer que la gente te preguntarle y que te respondan ahí mismo. Es con paciencia. Pero entonces, ¿por qué me estás diciendo que yo no tengo la razón? Si yo No ya te te, expliqué, pero yo no te he dicho eso, que no tienes razón en pero ningún me estás momento. diciendo que no está hablando de pacto, yo ya te dije que sí está hablando del pacto. Está hablando del nuevo pacto con la misma ley. Me pedís paciencia, pero me estás diciendo que no tengo la razón, básicamente. Entonces, yo te Vamos a puedo hacer tener algo. paciencia. En qué versículo está hablando del pacto? Donde dice que vas a tener vida eterna en el 7, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso Sí, solo se puede hacer en el nuevo pacto. pero eso es genérico. Ahí no te está dando ningunos específicos de la cosa que tú tienes que hacer. ¿Quieres que te dé una lista? Entonces, eso es ser literalista bíblico. ¿Acaso no puedes inferir de qué te está hablando? Leámoslo. Hagamos el ejercicio. Me pedís paciencia, pero es que es una negativa en contra de todo lo que yo digo. Entonces, ahora te voy a tener paciencia. Escuchemos lo que dice el texto. Porque por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí está hablando de personas que te montaban una carga encima y ellos no la llevaban. Te decían que tenías que cumplir con ciertos mandamientos, pero ellos no los cumplían, eran hipócritas, básicamente. Estoy de acuerdo. Sigue. Más el 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Según qué?
La verdad. La verdad. Aquí no hay, no, que la ley es de estar bajo maldición, no, que guardar Shabbat es estar bajo maldición. No, es la verdad. 3. O piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio. De qué está hablando? De un juicio. De juicio. Van a ser juzgados y punto. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, que es cuando, en el juicio de Dios, en el tribunal de Cristo. Sí, ¿Ok? de acuerdo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo estaba enseñando que vamos a tener un juicio por el pacto de Moisés, el pacto de la circuncisión. ¿Cómo sería posible? No tiene ningún sentido. Pablo nunca enseñó a estar en el antiguo pacto. ¿Quiénes van a ser juzgados por la ley de Moisés? No. Los que van a ser juzgados por la ley de Moisés son los que están bajo el pacto de Moisés, que no tienen a Cristo. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando del tribunal de Cristo, porque Bien. vamos a ser juzgados según la verdad. Sí. Pero, y en el 7 dice exactamente lo que me daría la razón a mí. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, van a ser juzgados cuáles, y pagará cada uno según sus obras de qué. Vida eterna. Lo que el antiguo pacto no te pagaba según tus obras porque no podías cumplirlas. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto solo puede ser nuevo pacto. Bien. Y aquí está diciendo que van a ser juzgados ambos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Pablo está predicando salvación por obras. Ok, entonces, No. 11. Sigamos. no te Porque entendí. no hay ¿Tú acepción de personas. afirmas o preguntas que si está enseñando salvación por obras? Estoy preguntando. ¿O estás preguntando? Pablo enseña salvación por obras según Romanos 2:7. No creo. Salvación por obras, No creo, no. jamás. Aún así te dice que tenés que cumplir la obediencia de Dios, vida eterna a los que perseverando en hacer bien. ¿Ok? 12. Porque todos los que sin ley han pecado, esto es, los que no conocían la ley, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Imagínate eso, parece contradictorio, porque Pablo era complejo para explicar. Lo que pasa es que él estaba explicando estas cosas a gente que le entendía. Pero en el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquí no dice la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es su pacto, pero está hablando de la ley de Dios. Si no, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Pablo estaba predicando justificación por obras? No. Pero en el nuevo pacto tenés que hacer todas estas cosas. ¿Ya? Lo que no podás hacer o lo que no querás hacer, eso Cristo te lo pagó en la cruz. 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí viene 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Sí? Dando testimonio su conciencia y acusándoles a defender. Ahora bien,
vayamos a hacer una exégesis entonces a la ley. Vayamos a ver dónde está el pacto, porque yo te dije que era un pacto, yo te lo dije desde el principio, ¿sí? Yo te lo dije desde el principio. Aquí está, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué pacto es este? ¿Qué pacto es? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. ¿Qué pacto es? El nuevo Pero pacto. este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pablo en Romanos 2:13, en Romanos 2:15, está citando Jeremías 31:33. ¿Se entiende Textualmente. cómo es explícitamente? Y textualmente también, de hecho. Es más textual, de hecho, ¿verdad? Mostrando la ley escrita en sus corazones. Sí, es textual. Entonces, ¿Pablo está enseñando a salvarse por obras? No. Está diciendo que en el nuevo pacto, como lo dice también el libro de Santiago, la epístola, ¿acaso me puedes mostrar tu fe sin tus obras? Pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la diferencia entre pactos. Pero la ley es la misma, tenés que cumplirla. Por lo tanto, tenés que guardar Shabbat, porque Shabbat es la ley también. Es uno de los 10 mandamientos, de hecho, ni siquiera está fuera de los... O sea, hay muchos mandamientos fuera del decálogo, pero todos dependen del decálogo. Y Shabbat está dentro del decálogo. O sea, esto es Pero así. el pacto que Dios hizo, donde está el Shabbat incluido, es un pacto entre Dios y la nación de Israel. No, ¿Con quién se hizo ese no, pacto? no. El pacto sí es con Israel, pero los 10 mandamientos es con todo el mundo. ¿Dónde dice eso? Porque precisamente en Jeremías 31:33 lo acabamos de leer, escribiré mi ley en sus corazones. ¿Cómo tú sabes que es la misma ley del antiguo pacto? Porque la única ley que existe es la relación filial ¿Y con Dios. y dónde está la ley de Cristo entonces? La ley de Cristo es el nuevo pacto. Exacto. Entonces la La ley ley de de Cristo Cristo, no es nueva ley, mi hermano, esa es la confusión. No es nuevos mandamientos, es nuevo pacto. La ley en la de Biblia Cristo es nuevo pacto. habla de la ley de Moisés. Es que lo que pasa es de que se le llama ley de Moisés en una legislación, pero también estamos hablando en Exacto. el contexto del pacto. Entonces la legislación que Dios dio a través de Cristo se llama la ley de Cristo. No, ¿Cómo se llama? Ley de estamos Moisés. hablando del pacto. Pablo lo dice muy claramente. Ok. La Biblia habla acerca de la ley de Moisés y también habla de la ley de Cristo. Haz el ensayo y me lo traes. Y me demostras que la ley de Cristo no tiene los 10 mandamientos. La ¿Ya? ley de Cristo es la ley real, la Pero ley ¿cuál del es la nuevo ley de pacto. Cristo? Dame los mandamientos de la ley de Cristo. Que ames a tu hermano así como Cristo te amó. Eso está Eso ya lo dice el reiteradamente en el Antiguo Nuevo Testamento. Testamento. Eso ya lo dice el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Dame nuevas leyes. ¿Dónde dice ama a tu hermano como yo te amé a ti? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo nos amó Cristo a nosotros? Como a Él mismo. No, Él se entregó y murió. Él ¿Sí? no se amó a sí mismo, Él se entregó. Ese es el Pero punto entonces, que el entonces, legaliz- el- Francis, la gente de la ley no entienden ese punto, que Cristo te amó a ti y a mí más que a sí mismo. O sea, sí, al Cristo, punto que sí. se Sí. entregó y murió por nosotros. Y Sí. es ese mensaje el que transforma la mente y el corazón del hombre. Es muy diferente, no es lo mismo. Por eso es que el que enseña Torah no está enseñando el amor de Dios, está enseñando cumplimiento de preceptos. No, 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 estás confundiendo Torah con pacto. Esa es la confusión que tienen, Es que no comprenden. La Torah es el precepto No. que conserva el pacto. ¿Qué es Torah? Si tú no cumples instrucción, ¿verdad? ¿Qué es Torah? Instrucción. Instrucción. ¿Y qué es pacto? El pacto de la alianza, un convenio entre Dios y la nación de Israel en este caso. El pacto de la Torah?
No, la Torá es la palabra del Bueno, pacto, bueno, no, 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 no. La la Torá no to- es la palabra del digo, pacto. No. vamos a ir a los mitzvot, ¿verdad? Los mandamientos son las Ujú. palabras del pacto. Si tú No, quebrantas esas palabras, el pacto se rompe. no. El pacto tiene sus propias leyes que rigen el convenio. ¿Cuáles son las palabras los mandamientos del pacto del monte Sinaí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los mandamientos del pacto? ¿El libro de Sí. la ley? Yo te voy a buscar que hay un lugar que dice los mandamientos del pacto. Déjame ver. Mandamientos del Ahí pacto. dice las tablas del pacto. Ahí dice las tablas del pacto. Yo conozco Mandamientos. eso. Por ejemplo, Pero si te das cuenta, probaste ya con muchísimos textos y pasás a otros y a otros porque no resolviste ninguno de ellos. Si te das cuenta. Te lo digo como porque, hermano, porque tenemos una conversación dinámica. Realmente los dos pero no hacemos has lo mismo. resuelto nada. Lo que tú me dices Soy que yo yo el que hago, te estoy tú y resolviendo yo, acá. tú haces lo mismo. O sea, de irte a un pasaje a otro, eso lo hacemos todos. ¿No? Claro que sí. No. Yo me he ido a los pasajes que has citado. ¿Sí? Tienen Habría que que ver. ser conscientes ante Dios que no resuelven. Tienen que tener esa conciencia por lo menos. ¿Ya? Estás buscando todavía otra vez alguna cuestión en el Antiguo Testamento porque el Nuevo no te sirvió. ¿Qué Bueno, pasa? podemos volver al nuevo, no tengo problema. Sí, yo tampoco Yo, tengo yo, problema. yo me veo en la obligación de recurrir a ciertos versículos cuando tú dices no. Yo hago una afirmación, tú dices no. Me Dime obligas. dónde, dime, Entonces, no es dime. que yo no es que yo quiera irme a otro capítulo. Si yo te digo, a los 10 mandamientos se le llaman las palabras del pacto y tú dices no, tú me estás obligando a tener que ir al versículo donde dice que los 10 mandamientos son las palabras del pacto. A ver, dámelo. Mm. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Ajá. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Vamos a ver, yo creo que ¿Cuál era el pacto? hay uno que lo dice más claro, espérate, déjame ver. Pero ¿cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto? El pacto era el siguiente: ustedes cumplen mis leyes y yo os hago un pueblo de sacerdotes y gente santa, un convenio, No cada hay cual nada más tenía que que hablar. cumplir. Estamos de acuerdo. Ahora en el nuevo pacto te vuelve a decir lo mismo. Cumple los 10 mandamientos. En Éxodo 34:27, ahí está lo que yo estaba buscando. Dice literalmente palabras del pacto, que sería Davar de Barim, el Davar de Barim, y se refiere explícitamente a los 10 mandamientos. Pero realmente esto se toma mucho tiempo y es difícil tener esa conversación porque navegar a través de toda esa información es mucha información, demasiado, y para eso hay que tener paciencia. Te dejo con un verso. Apocalipsis 12:17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe en el Mesías. Es textual los mandamientos de Dios. Que ustedes saquen el Shabbat de su problema. Pero los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos de Dios, siempre han sido. Oye lo que dice aquí.
Con esto ya me voy a retirar. Dice, y el Eterno, y ven, dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto. Fue que le dice Devarim, el Devarim, exacto, palabra del pacto. Devarim Berit, la palabra del pacto. Los 10 ¿Sí? mandamientos. Los 10 mandamientos que se Ujú, escribieron. Entonces tú tienes las palabras del pacto en las tablas del pacto, en ujú. el arca del pacto Sí. y la sangre del pacto. ¿Cuál es Y la sangre del pacto? la sangre del pacto, cuando él roció la sangre del cordero, confirmó, ratificó el pacto. Eso es como el sello. Es como que tú y yo escribimos un documento, Ujú, tú lo firmas, yo lo firmamos y lo sellamos. ¡Pap! Cuando se le pone el sello, eso, ya eso no se puede cambiar. ujú. Entonces la sangre es la que confirma o le da validez al Eso pacto. está de más. Entonces en el Eso Nuevo eso ya Testamento, lo sabemos. el nuevo pacto, hay un nuevo pacto. Mira, mira, Franklin. Ajá, La ley escrita en las tablas de piedra es la ley del pacto, ¿verdad? sí, Ok. pacto. Jeremías 31-33 dice que hará un nuevo pacto y que escribirá su ley ya no en tablas de piedra, sino que en el corazón. Listo. Es un cambio de piedra al corazón. Por eso le llama las tablas del pacto. Por eso le llama las palabras del pacto, escritas en piedra. En el nuevo El pacto. cambio no es de la ley, es del lugar donde estaba. Sí, pero el No, no, maestro no, no tienen reinterpreta. excusa. Ve a Si me das la ve oportunidad, a hacer un ensayo pero oye esto, porque no tienen respuestas. ok, el maestro ¿No? reinterpreta la Torá, él la Mi reinterpreta, hermano, mi hermano, mi hermano porque querido, él mismo dijo que no venía a abrogar la ley. ¿Cómo estás diciendo que la reinterpreta? la explica. Explicar No, nunca fue, la explica. explicar no es abrogar. Pero entonces vea lo que te dice el Señor en Romanos, en Gálatas, en Apocalipsis. Dice que Entonces, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles ta- mandamientos? ¿Mm? oye esto, ¿podía David matar a sus enemigos? Otra vez, ¿te das cuenta que no solucionas nada? Mira, Samuel le cortaba la cabeza a sus Sean enemigos. El conscientes. maestro en su reinterpretación de la Torah nos dice a nosotros, ustedes no pueden matar a sus enemigos, pero en el tiempo de la Torah sí se podía. Entonces, ¿tú no quieres ver que hay una reinterpretación de la Torah? Reinterpretación de pacto. Una explicación correcta. El Cristo, por eso te dije al principio que Ajá. es el verdadero maestro, quien nos enseña la Torah de forma correcta. La ley es buena si se usa legítimamente y el uso legítimo de la ley es aplicarla a la luz de la interpretación del Mashiach, que es el Cristo. Tú no puedes ir al antiguo pacto y O tomar sea que el cosas. Mesías te enseñó, el Mesías Sí, te él me enseñó a dijo a no mí, guardar. no, oye lo que él me dijo a mí, él me dijo a mí, Elías, Mira. El ajá, Mesías te enseñó a no guardar Shabbat. él me enseñó que él es el Señor del sábado, del Shabbat, que él es el Señor del Y tu Shabbat, y deconstrucción, con todas las y tu implicaciones, de- con todas las implicaciones. no, ustedes no saben hacer ninguna clase de teología, eso es lo que pasa. ¿Quién es el Señor del Shabbat? Jesús, Exacto. Por qué dice eso? ¿Qué necesidad había de decir eso? porque el día siempre ha sido de Dios. La Tanaj lo dice. S- Exacto. Si siempre lo ha Entonces no sido, agregó nada. porque él se... Entonces no agregó nada. Solo está diciendo Ok, yo soy tú dices, Dios. ok, él dice, yo soy el Señor No, del no Shabbat tienen y yo nada, soy Franklin. Contra mayor. el Shabbat ustedes No, no tienen escúchame. nada. Oye lo que Nada. pasa.
Él dice, yo soy el Señor del Shabbat y yo soy superior Estás o mayor que el reinterpretando. templo. No, no, él dice No. verbatim, dice, yo soy mayor que el templo está aquí y Sí, yo eso soy. nadie lo niega, eso nadie lo niega. Son patadas de ahogado, no pueden. Implicaciones de, ¿cuál cuál es la implicación Nadie lo que Cristo niega. sea mayor? Pero ¿quién niega que es mayor que el templo? ¿Quién lo niega? Exacto. ¿Quién lo ¿Y qué niega? y qué hacían los sacerdotes en el templo? Ellos, ellos tenían que servir a Dios. Ah, Por exacto. eso eran Entonces sin culpa. nosotros que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y Ajá. está superior al templo, nosotros tenemos licencia para trabajar en Shabbat. Ese es tu problema, no mío. Okey, La desobediencia es problema del desobediente. Esa es tu interpretación ilógica. no es Ustedes no ilógico, saben hacer no, teología. fíjate, Es pero ilógico. no haga los argumentos ad hominem. Óyeme algo, mira, No, a ver, ¿quién decime es una may cosa. es sencillo, mira, ¿quién es Decime mayor? una cosa. Fíjate, Decime una cosa. Decime una cosa. Decime una cosa. ¿Mm? sí, Respóndeme algo concreto. ¿En verdad pensás que tenés la razón? yo creo, claro que sí, claro. Yo creo que Estás haciendo pedazos al bote de basura, estás tirando las palabras de Cristo. Es lo que estás haciendo. bueno, pero eso es una acusación. La acusación es, fíjate lo que sucede, yo no pienso así como tú piensas, el maestro, yo Pero decime qué método exegético estás utilizando yo para decirme que como el maestro es el Señor del yo Shabbat, entonces ya tengo no lo tenés que cumplir. yo tengo que reconocerte que tengo que ¿Mm? prepararme mejor, porque como maestro yo debo desarrollar la capacidad de hacer que el otro vea las cosas, por lo menos la vea desde mi punto de vista, aunque no la acepte. Y Pero en eso decime por qué ahora método yo exegético todavía estás me utilizando. falta bastante. Pero no, el propósito de esta conversación no es yo lanzarte acusaciones o que tú me hagas No, yo lo que quiero nosotros es que maduren. Es que si no se les tenemos dicen las cosas enfrente, no maduran. es que yo tengo el Espíritu Santo del Dios vivo, Eso cualquiera lo entonces, dice. pero no todo el mundo lo tiene. Eso, no, claro, pero cualquiera Claro, lo puede decir. bueno, pero Cualquiera. la Decime qué paciencia, oye lo que método sucede, mira, exegético, decímelo, decime qué método exegético estás utilizando fíjate algo, para, Adolfo, no, espera, ¿qué método estás utilizando para decirme que como Yeshua es el Señor del Shabbat, por eso ya no tenés que guardar el Shabbat? bien. Los escribas y fariseos ven a los apóstoles recoger espigas. Decime el método, primero el método, luego lo usás. Decime qué método estás utilizando. Eh, Voy a hacer un argumento a partir de la autoridad de Cristo, la autoridad que Cristo tiene. Cristo es Eso la no es el autoridad. método. ¿Tú quieres saber si es deductivo, si Quiero saber. es un método deductivo? Deductivo. Sí, A ver. ok. Los discípulos del Señor Jesucristo están recogiendo Ujú. espigas en Shabbat. Los escribas y fariseos le dicen, mira, tus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer en Shabbat. Tú estás de acuerdo conmigo que los escribas y fariseos estaban mintiendo, Sí, ¿verdad? O sea, lo que los apóstoles hacían estaba bien. sí. Sin embargo, el maestro no los Ujú. corrige. No le dice, no, ustedes están equivocados, esa gente está haciendo lo que la ley permite. No. Él toma la oportunidad para entonces enseñar, Ujú. ¿verdad? ¿Qué hace el maestro? Él les dice que los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat. Usa literalmente la palabra Sí. profanar. Entonces, y dice, y son Ujú. sin culpa. Entonces, tenemos un escenario, el que profana Ujú. el Shabbat fuera del templo muere, pero los sacerdotes profanan el Shabbat dentro del templo y son Sí. sin culpa. Entonces, él dice, he aquí uno mayor que el templo.
Si tú eres realmente, si tú puedes ver a través de los ojos de Sí, Jesús, lo que él está diciendo es, incluso si ellos estuviesen, ¿verdad? Lo que ellos están haciendo está bien porque aquí yo estoy. Es lo que está diciendo. ok, Yo estoy aquí, uno mayor que el templo está aquí, ellos pueden comerse esas espigas ok, y está todo bien, porque los sacerdotes hacen lo mismo en el templo y sí. son sin culpa. Lo que me estás diciendo es que como el Es Señor Jesús, un argumento a partir de ok, su autoridad. lo que me estás diciendo es de que como Cristo es el Señor del Shabbat, podés quebrantar el Exacto, él Shabbat. lo puede, no, quebrantar no, él lo puede quitar cuando él quiera. Pero ¿dónde lo quitó? Ahí lo No, quitó, no. pero él dijo, los discípulos pueden Eso comer ya se aquí permitía. porque Eso yo era estoy aquí. permitido desde la Tanaj. Ok. De acuerdo, pero él dijo, él creó el argumento que él es Sí, pero mayor ¿dónde que el lo quitó? templo. Porque tu argumento es de que él puede quitarlo cuando él quiera porque es el dueño. Dame el texto de dónde lo quitó. No lo tenés. No, yo dije que él Pero lo puede quitó. quitarlo. Ahora, dime tú, ¿tú crees que él puede o no puede? Franklin, está de más eso. ¿Lo quitó o no? Él le demostró a los escribas y fariseos que No lo que los apóstoles tenés hacían estaba respuesta. perfectamente bien. Eso ya lo podían hacer desde la Torá, desde la Tanaj. Ellos no podían celebrar Entonces, Shabbat con hambre. para qué Jesús habló Eso es tanto? lo que yo te estoy tratando de explicar. Si él sí, no, dime a ti, Jesús habló en vano. Toda esa explicación era No, innecesaria no, según tú, no, porque él no, 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 claro no. que lo era. Porque él pudo haberle dicho, no, ustedes se equivocan, eso no es lo que dice la Torá. ¿Para qué Eso, tiene el maestro que eso embargarse en es todo ese tu desarrollo problema, teológico? que no lo entendés, es tu Mío. problema, no mío. Ahora Ok, bien, cómo tú lo como el entiendes? Señor Jesús es el dueño, pues entonces ahora ya no tenés que cumplir con ese mandamiento, ¿verdad? Si estoy Ok. en él, no, pero No, yo te voy a hacer una espera, pregunta. espérate, ¿Los sacerdotes tenían que cumplir con ese espérate, mandamiento o espérate un no? momento. Ya te dije, ya he educado bastante a muchas personas de cómo tienen que ellos hacer una apologética sana. Ya te lo dije. Como el Señor Jesucristo es el Señor del Shabbat, entonces ahora ya no tenés que cumplir con el mandamiento del Shabbat, ¿sí o no? Sí, estoy de Ya no acuerdo, sí. tenés que cumplirlo porque Él es el Señor. Ok. Exacto. Hay un mandamiento que dice que no podés destruir la tierra. Tenés que respetar la tierra, ¿no? Sí. Destruir la tierra. ¿Cómo se destruye la tierra? O sea, cuando no haces un uso honesto de la tierra, ¿sí? O te pongo un Ok, ¿qué ejemplo, te pasa? pongo otro ejemplo. Nosotros tenemos que respetar a los animales, a las aves, a los árboles, ¿verdad? Porque, Si no te lo vas a comer, tienes que dejarlo claro, vivir, claro. porque el tema es que todo es de Dios y nosotros tenemos que respetar todo lo que es de Dios, ¿ok? Pero en Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿El Señor Jesucristo es Señor del cielo y de la tierra? Sí. ¿Eso significa que puedes hacer lo que se te venga en gana con el cielo y con la tierra? Porque tenés que respetarlo. Creo que es una falsa analogía Si te esa, parece falsa, está bien, Adolfo. no hay problema. No, no se corresponde a lo de yo soy el ¿Es el Señor del Señor del cielo y Shabbat. la tierra el Señor Jesucristo? Cuando dice Señor del cielo y la tierra se refiere, toda potestad me da en los cielos y en la tierra se refiere a su poder para, Precisamente ¿verdad? eso es ser Señor, Hacer. tener todo el Exacto. poder Bien, y ser el dueño. sí, ¿El Señor claro, Jesucristo es dueño del cielo y de la tierra? sí. ¿Y eso implica que no tenés mandamientos en la tierra? Mm, vamos a ver si esa analogía es correcta. Entonces, el Señor es Señor del cielo y de la tierra. Ya no tenés mandamientos entonces. Si Él me da
si Él es Señor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Si Él me da algún mandamiento con relación a algo que yo debo hacer, debo obedecerle porque Él es el Señor. Listo. Entonces empezá a guardar el Exacto. Shabbat lo más pronto posible. No, en ese caso particular, Él está Bendiciones, mi hermano. confirmando que lo que los apóstoles hacen. No podemos seguir perdiendo el tiempo de esta manera. Puras reinterpretaciones, nada concreto. Para contraargumentar